Lo que les comenté al inicio, colocar por favor su nombre completo para que sea el usuario que coincida con sus datos, o sea, el renombre. En el caso deseen participar, por favor levantemos la manito azul. Y también pueden realizar preguntas, comentarios o pedir la palabra a través del chat. Cedo el paso ahora al docente para que pueda dar inicio a la clase. Gracias, Chile. Muy buenas noches con todas y todos. Iniciamos esta segunda sesión. Quería comenzarla revisando algunos elementos de la sesión anterior. Por temas de tiempo, corremos un poco en la parte final. Entonces, de repente me puedes ayudar. ¿Algún grupo quiere que veamos su trabajo? ¿Permitiría que lo veamos, lo podríamos ver, proyectar? ¿Algún grupo? A ver, ¿alguien o un voluntario? Sí, Maribel, el grupo de Maribel, Chile, ¿puedes proyectar el trabajo de ellos? Es el grupo 3, Maribel Ariza. Ok, perfecto. Vamos entonces a la primera hoja. El proceso que veo que han colocado es supervisión ambiental en el sector minero. Supervisión ambiental en el sector minero. Recuerden acá que le decía proceso. De repente es redundante, pero tengan en cuenta proceso, conjunto de actividades que necesariamente tiene que generar un resultado, ya sea por un usuario interno o externo. En el caso de supervisión ambiental, creo que cumple con esas condiciones. Ok, y ya está el nombre de los integrantes. Vamos a la segunda hoja, de involucrados. Entonces, para ese proceso de supervisión ambiental, el grupo ha identificado 4, podrían haber más, empresas mineras, que son los administrados, comunidades del entorno, la sociedad civil, OEFA, MINEN, entre otros, ¿no? Y, por ejemplo, vamos a tomar un interés cualquiera, OEFA, a ver, ¿cuál es el interés de OEFA? Verificar el cumplimiento de las normas y compromisos del administrado, ¿sí? Eh, ¿Qué es un interés? Recuerden, un interés es una necesidad, algo que quiere, algo que busca, algo que desea ese involucrado. Puede ser que lo que busque o necesite de repente no nos parezca lo mejor, pero acá hay que ser real, o sea, poner lo que ellos están buscando o lo que ellos creen necesitar. Entonces, aparentemente se cumple. Vamos abajo, por favor. Vamos a la siguiente matriz en la parte inferior. Y esta es la matriz de evaluación propiamente dicha. O sea, en la medida que haya identificado adecuadamente los involucrados, entonces decimos, lo evaluamos en función de su posición. Verán ustedes que aquí el único que estaría en contra de ese proceso, del éxito de ese proceso, es la misma empresa minera administrada. Y sí, recuerdo lo que me dijo el grupo, ¿no? Esto es obvio, ¿no? Porque no les gusta, hay veces los resultados de la supervisión no son favorables para las empresas y por tanto rehuyen eso. Ok, se entiende. Y entonces consideran que el poder de la empresa minera es mínimo, el poder de influencia sobre el proceso. ¿Por qué? Debo entender porque la empresa, por más que quiera, no puede oponerse a la supervisión minera. O sea, no tiene capacidad de bloquear. Creo que tienen unas prerrogativas tipo una fiscalización, donde van y necesariamente tienen incluso, creo, accesos a los ambientes. Entonces, por ello, su poder es bajo. Si tuviesen un poder altísimo, hubiesen puesto 5. Como verán, han puesto 1. Y luego, el interés, obviamente, la empresa tiene alto interés. Buenas noches, Cintia. Tiene un alto interés, ¿por qué? Porque dependiendo de lo que resulte de la supervisión, pueden recibir alguna medida, me imagino, alguna sanción, ¿no? Y por tanto su interés es alto. Ok, así, digamos, de manera muestral, aparentemente se cumplió. Ahora, ¿para qué sirve esto? Que es la parte que nos faltaba decir. Verán ustedes que en la última columna que dice nivel de influencia salen calificativos que guardan concordancia con la matriz que está al costado. Si puedes correr un poco a la derecha, Shirley, verán que al costado hay esa matriz. Quiere decir que, por ejemplo, si hubiese
si hubiese involucrados que que tengan un valor, ya sea positivo o negativo, de entre 15 y 25, esos involucrados son involucrados de riesgo, con gran influencia, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que porque tienen un gran poder y tienen un gran interés. Por tanto, vamos a decir que son capaces de hacer muchas cosas con tal de hacer incidencias sobre el proceso. En este caso, la lectura es que solamente, digamos, el más importante sería, ¿cuál? Pues en verdad poco, ¿no? Todos son 5 o 6, que es, digamos, un término de influencia media, ¿no? Por no decir casi baja, ¿no? Entonces, aparentemente en ese proceso del tema de involucrados no hay nada resaltante. Ahora, acá viene un comentario genérico al grupo 3. No digo que esté mal, pero digamos un poco los años de experiencia te llevan a pensar que cuando no encuentras un actor así de polenda, se puede decir, yo hay veces pienso, digo, uy, de repente algo se me ha pasado de considerar en el análisis, ¿no? Porque en la vida real saben ustedes que siempre hay alguien que puede ejercer alta influencia. Entonces, creo, mi sugerencia al grupo 3 es más bien, digamos, metodológicamente han hecho su trabajo, pero de repente hay otros involucrados que sí están de repente detrás de bambalinas, pero que pueden tener una mayor incidencia. Entonces, debería también mirarlos, identificarlos a ellos, ¿ya? Sigamos con la siguiente hoja, por favor. La definición de capacidades. Acá creo que no he habido ninguna complicación. Recuerdan que les decía que la hipótesis del curso es que hay 3 tipos de capacidades: técnicas, sociales y políticas. Y les decía que para efectos del curso habíamos desglosado o descompuesto las capacidades técnicas a su vez en 4 subtipos, que son capacidades organizativas, humanas, financieras, económicas y físico-estructurales, ¿no? Y entonces le pedíamos en esta hoja que distribuyan el 100% dependiendo qué capacidad es más relevante, es más determinante para desarrollar el proceso elegido. ¿Cuál es el proceso elegido? Supervisión ambiental. Mi lectura de lo que ha hecho el grupo es que definitivamente para la supervisión ambiental consideran que la capacidad más importante es la capacidad financiera y presupuestal. ¿Ok? Cuando ven esto, también les invito a que hagan una apreciación. O sea, eso me quiere decir, hago a la inversa, ¿no? Cuando uno afirma algo, tiene que estar en capacidad de mostrar. Eso quiere decir que si yo le doy todo el dinero necesario, ¿pueden hacer toda la supervisión ambiental? No estoy seguro, ¿no? Eso es como una especie de prueba ácida que hacemos, ¿no? O sea, ya, me dices que lo más importante es la capacidad financiera. Entonces, si no tuviese restricciones financieras, gran parte de los problemas de la supervisión ambiental desaparecería. No parece muy convincente, ¿no? Nuevamente, desde el punto de vista, digamos, del uso del instrumento, ok, ya, pero vamos a ir requiriendo en el curso que vayan también haciendo ese análisis crítico, se denomina, ¿no? El análisis crítico de las cosas que vamos colocando, identificando en este trabajo. Vamos a la siguiente y última página, que es la Carmen evaluación Quiroz de ha levantado la capacidades. mano. Por favor, adelante, adelante, los escucho. Profesor, bajo lo que acaba de comentar en la hoja anterior, Ujú. la evaluación que nosotros habíamos realizado y por lo cual hemos entregado un peso a cada una de las capacidades es la siguiente. Básicamente, en el tema de la supervisión, prioritariamente es lo que marca en OEFA es el tema presupuestal, porque se tiene la capacidad humana. Como se puede identificar, el siguiente puntaje más alto que hemos puesto es el tema humano. Se tiene la capacidad humana, pero como lamentablemente en el sector público lo que marca mucho es el tema presupuestal para el cumplimiento de metas. Entonces, Ujú. por eso es que mientras que yo tenga los recursos, voy a poder cumplir con todas las metas programadas para hacer las supervisiones que necesito y en base a eso voy a llegar a los objetivos. Por eso es el porcentaje que hemos puesto más alto, ¿no? Ok, ahora lo entiendo. Gracias por la aclaración. Desde ese punto de vista es correcto, pero a ver, veamos ese punto de vista. Eh, dices
casi textualmente, tenemos la capacidad de recursos humanos, por tanto lo que nos queda es la capacidad financiera. Debo deducir que, digamos, imaginemos una situación sub-cero inicial, donde no tienes nada. Vamos a decir, hagamos una dinámica, no tienes nada, ninguna de las capacidades y, digamos, te concedo un derecho. ¿Cuál es la capacidad que quisieras tener para realizar ese proceso de supervisión ambiental? Solamente elige uno. ¿Cuál elegirías? ¿La financiera o la de recursos humanos? Lo que pasa es que si yo tengo alguna de ellas, ninguna me podría Ninguna va a servir. caminar. Ninguna Ya. va a caminar. Por eso Ah, que hemos puesto 30 y 40, ¿no? Que van más o menos de la mano. de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Hagamos, como dicen los economistas, una especie de ceteris paribus. Aislemos, eh, eh, sabiendo que lo que tú dices es cierto, ninguna objeción. No podría funcionar sin las cuatro patas de la mesa, vamos a decir. ¿Ya? Pero vamos a decir, si fuese un tema de elección, y te digo, elige el que consideres más importante, pero solamente elige uno. Hagamos ese juego de abstracción. ¿Cuál elegirías? Hola, Sí, si pensando. solamente podría elegir uno, Ajá, si fuese uno, no es que no te comprometas, simplemente estamos como que explorando ideas, no hay recurso humano. recursos humanos. Yo sí, y creo que te escuché del principio, creo que recursos humanos, y lo entiendo, recursos humanos. Claro, te explico qué es lo que pasa, que tú has hecho esta evaluación partiendo del supuesto que, como lo dijiste, ya tienes los recursos humanos, entonces lo Correcto, que necesitas es la capacidad financiera. Sí, sí, exacto. sí, totalmente de acuerdo. Yo solamente, como les dije, la idea del curso no es decirle qué es lo que tienen que hacer, sino ser un poco, como que decir, echar limón en algunas cositas, picar en otras para provocar su interés, ¿no? O sea, en este caso, como le dije, para mí está ok desde el punto de vista del instrumento. Desde el punto de vista del análisis, creo que caben tener dos consideraciones. Ser abogado del diablo. Soy abogado, pero no del diablo. No, diablo. Pero sí, eh, eh, abogado del diablo, Maribel, es lo que denominan pensamiento crítico. O sea, nos, nosotros mismos deberíamos ser críticos de las cosas que hacemos, no para ponernos en duda, sino para saber por dónde vamos. En todos los casos, no sé, no te voy a mentir, porque tiempo no hay tampoco, ¿no? Pero al menos tenemos que tener no sé, digamos, esa predisposición. Excelente. Pasamos a la siguiente, entonces. Maribel, está bien, ¿ah? No se preocupen, está bien. Realmente vamos a ir incidiendo. Este era el cuadro Sí. más laborioso, que iba a quedar más tiempo. Y de hecho les digo algo, eh, es bastante subjetivo, no había otra forma, subjetivo, pero esperábamos que siendo 20 los indicadores, un poco que se vaya licuando esas subjetividades o sesgos, ¿no? Entonces veamos, por ejemplo, alguna de las cosas que han respondido, pues no hay mucho tiempo para analizar todo. Por ejemplo, acá han puesto en el recurso humano, dice, si el personal está formado de acuerdo al puesto. El tener personal eh, que las capacidades del personal sean concordantes o la formación del personal sea concordante con los requisitos del puesto, definitivamente es una capacidad, es saber ubicar en sitio adecuado al personal. Y entonces la respuesta dicen sí. Y luego dice, y esa capacidad es valorada por los usuarios. En este caso, ¿quiénes podrían ser los usuarios? Pues los mismos trabajadores, el público, etcétera. Dicen sí, le dan el más alto puntaje. Recuerden que la evaluación era del 1 al 4. Y luego, en la siguiente, me preguntamos, si esta capacidad no es muy común en la administración, sí, efectivamente, no es común, es un tanto extraña, ¿no? Entonces, sí, yo comparto también, porque a veces en la administración pública no es necesariamente la gente no está donde de repente más podría rendir. Y contestan en la celda H, marca la Chile, en la celda H,
ahí contestan en la H14, creo que estamos en la H14, ajá, en la H14, entonces responden sí y le dan también el máximo puntaje, ¿no? Y luego la tercera columna, recuerden ustedes, es si esa capacidad de tener personas en el sitio adecuado era una capacidad que se podía sustituir con otra cosa. Obviamente no, eso no se puede. ¿Por qué se podría reemplazar la capacidad humana? No sé, con robots, pero eso no es el caso. Así que dicen es algo de valor y nuevamente le ponen 4. Y finalmente la pregunta, si esa capacidad es aprovechada, maximizada por la entidad, responden también que sí, al máximo. Recuerden, creo que este es un buen, más allá de las cosas, recuerden, esta es una buena alternativa de un sistema de evaluación de capacidades. Se denomina el modelo BRIO. BRIO porque tiene 4 componentes. Recuerden, se pregunta primero si es que los usuarios, los interesados perciben valor respecto a ese proceso, si creen que tiene valor, si le asignan valor. De ahí viene la B de BRIO. En segundo lugar, si es que esa capacidad es rara, es distinta. ¿Por qué? Porque cuando una capacidad es rara, es distinta, lo diferencia a la entidad. Es como decir que yo pueda saber pues, de algo novedoso, que soy el único que conoce en el Perú. Obviamente sería diferenciado, cobraría carísimo, no cosas de ese tipo, ¿no? Y en tercer lugar está el tema de si algo es reemplazable o sustituible, ¿no? Finalmente, si la capacidad pues es optimizada, aprovechada. Esos son los 4 criterios de brío. Pero al final todo esto, vamos a la parte inferior, Shirley, por favor. Ya, entonces esta es la parte que hay que interpretar. En principio, puedes achicar un poquito el zoom para ver cómo salió. Ahí está, ahí. Ok, no me alejo, está bien. Entonces, ¿qué pasó acá? Porque salió ese 3.7, salió como soles. Ok, ya, el formato algo pasó. Definitivamente este grupo ha sido bastante, como decir, me parece que trabaja un escenario optimista porque, digamos, las capacidades sociales que considera que tiene su entidad están al máximo, todo está al 4. Es una entidad fantástica o es un proceso en un ambiente fantástico. Bastante alto, como verán. Recuerden, el puntaje va de 1 al 4. Las capacidades técnicas están en 3.7, 3.7, 3.2, por decir el promedio podría ser alrededor de 3.5, que es bastante alto en general. En las capacidades sociales, 4, o sea, todo al tope. Y las capacidades políticas, que muchas veces no es tan fino en las entidades públicas, están también en el orden de repente del 3.7, algo así, ¿no? Esta parte de la matriz es importante para saber lo siguiente: cómo estamos en cada capacidad. Les cuento que normalmente no sale así, Maribel, ¿ah? No digo que esté mal, pero digo que en otros casos normalmente hay mayor, digamos, varianza en los datos, ¿ya? Y entonces cuando hay mayor varianza me permite saber, oiga, cómo estoy en mis capacidades técnicas. Y muchas veces las capacidades sociales son bajas. En este caso son altas. Felicitaciones, ¿no? Sirve para eso, para saber cómo estoy en mis capacidades, ¿no? Eh, el valor sí, el valor es 14, pero en realidad en realidad eso debería corregirlo, acepto, es un error, porque no vale la sumatoria. En todo caso sería pues un promedio ponderado que debería haber ahí, pero fácilmente el promedio ponderado debería ser alrededor de 3.7, lo cual es alto en capacidades en esa institución. Sí, adelante, por favor. Pedro Gamboa, un gusto tenerlo. También levantó la mano otra persona. Ayúdame, Chile, ¿con quién comenzamos? Pedro Gamboa. Adelante. Pedro, buenas noches. Yo tengo una pregunta con relación al poder. ¿El poder puede ser indirecto? Porque, por ejemplo, en el tema de OEFA de supervisión,
Este resultado, naturalmente, es verificar si cumple con todos los compromisos, con todo lo que dice la normativa, y debería haber sanciones, pero salió un dispositivo que fue gestionado justamente por lobbies empresariales que le impedían a OEFA poner multas. No solamente podía hacer recomendaciones. Entonces, ese poder indirecto que tienen las empresas, ¿cómo lo podría reflejar en esta matriz? Esa es mi pregunta. Pedro, te agradezco tu comentario. Mira, yo desglosaría tu pregunta en dos partes. Primero definamos qué es poder y en función de eso mi respuesta va a decir que sí, el poder puede ser indirecto, como comenzaste a preguntar. A ver, sabes, hace como 30 años este señor Kotter, que vamos a verlo unas sesiones adelante, comenzó enseñando en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Negocios, el tema de poder, el poder gerencial. Y una definición fantástica que dio sobre el poder es lo siguiente. ¿Qué es? El poder es la capacidad, dice, de hacer, y es la capacidad de que no te obliguen a hacer cosas. Es como una moneda. Tiene dos lados. Repito, primero, la capacidad de hacer, o sea, si tú puedes sancionar, recomendar, etcétera. Y también es la capacidad que no te obliguen o no te influyan. Entonces, viendo así, de repente a lo que tú le llamas indirecto, Pedro, es el segundo lado, el que no te obliguen, el que no te influyan, el que no te menoscaben tus competencias. Entonces, esos lobbies, esos grupos de interés, sí son involucrados y sí ejercen determinado poder sobre las funciones que pueda realizar OEFA. ¿Cuándo lo vamos a entender mejor, Pedro? Definitivamente cuando trabajemos más con criterios políticos. A veces estas cosas creo que no se tratan normalmente, ¿no? Pero en una mente política sí se ve esas influencias. ¿Qué es el poder en resumidas cuentas, Pedro? Es la capacidad de influenciar y es la capacidad de que no te influencien, las dos cosas. ¿Ya? No sé si con estas reflexiones, no sé si te aclaro o te confundo más, tú dime por favor, Pedro. No, al contrario, muchas gracias. Lo he entendido Encantado, mucho Pedro. mejor. Encantado, encantado. Vamos, ¿había otra pregunta? ¿No? Seguimos. Bueno, eso es lo que ustedes trabajaron y repito, esta última parte de lo que hicieron, interprétenlo de esa forma. Vean ustedes cómo está su entidad respecto al proceso en cuanto a las capacidades. Primero, las capacidades técnicas, sociales, políticas, y luego lo pueden ver también en forma vertical. En vertical pueden ver, oiga, estas capacidades son valoradas, o sea, son apreciadas por los actores, los involucrados, ¿no? De repente no, de repente sí. En este caso, los datos dicen que sí, son sumamente valorados. Por eso decía, mi querida Maribel, repito, desde el punto de vista, digamos, instrumental, puramente instrumental, definitivamente han cumplido la tarea, pero yo sugeriría, de repente, no sé si ustedes lo creen ahora o en los próximos trabajos, agudicemos un poco más el criterio estratégico, medio político en estos análisis, ¿no? Recuerda que hablamos de un curso de gestión del cambio y en contexto de crisis, ¿sí? ¿Te parece? Listo. ¿Comentarios? Gracias, Maribel. Gracias. Perfecto. Entonces creo que podemos retomar la clase. Quería aclarar esto que hicieron y esta vez sí mantenernos en el tiempo. Así que voy a correr un poco porque la primera sesión creo que nos pasamos como 15 minutos. Entonces, permítame compartir la presentación del día de hoy. ¿Me permites decirle compartir? Ya. Ok. Bien. Recuerden,
La unidad 1 le decía que tiene, digamos, dos componentes, ¿no? Primero es lo que hemos visto el día lunes pasado, que es un poco ver qué intereses hay de parte de los involucrados y ahí, por ejemplo, como decía Pedro, ahí deberían saltar estos grupos que a veces no aparecen y están detrás de bambalina, pero que sí tienen una capacidad. Algo más me olvidaba, Pedro. Eh, Poder es la capacidad, no quiere decir, no es necesariamente el ejercicio. A ver, los abogados saben que diferenciamos la capacidad del ejercicio, ¿no? El poder está más en la capacidad. No quiere decir que necesariamente esa capacidad la ejerzan. Cuando lo ejercen se convierte en una influencia, incidencia política, lobby, etcétera. Pero, ¿por qué lo pueden hacer? ¿Por qué pueden ejercerlo? Porque tienen una capacidad. Por tanto, desde el punto de vista estratégico, Pedro, deberíamos chequear más bien quién tiene esa capacidad. Y esa capacidad es el poder de influenciar. Bien. Con esos insumos de los intereses de los involucrados y ir mapeando quiénes pueden ser los más peligrosos para ver qué es lo que quieren y cuál es la agenda que nos colocan, porque de ahí sale la agenda. El segundo componente fue el tema de las capacidades, para saber hasta dónde puedo llegar, hasta dónde va mi maquinaria, mi equipo. En función de eso, vamos ahora a condensarlos, juntarlos para identificar los riesgos operacionales. Y entonces, eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Permítame. Ok, listo. Antes de comenzar la parte conceptual, algunas preguntas para refrescar, ¿no? Recuerdan que al final de la sesión pasada mencionamos algunas ideas fuerzas. Una de ellas estaba referida a esta, ¿cómo se llama? Esta especie de oración incompleta, que les pido que me ayuden a completar. A ver, dice, en la gestión pública se generan, ¿no? Se genera A y B, incluso por, a ver, ¿qué puede ser? Está media complicada, ¿no? Así que voy a dar la primera, ¿ya? La primera, puede decir. Ya, ahora sí. En la gestión pública se generan acciones. Incentivos. Incentivos. Perfecto. Rudy, ¿no? Rudy, excelente. Incentivos. Incluso por, ¿recuerdan? Incluso por omisión. Por inacción. Omisión. Por inacción, Sergio, sí, por inacción, sí, sinónimo, no necesitamos ser exacto, por omisión, inacción, exacto, ¿no? Claro. Claro, y eso, mis estimados, es muy importante. No sé si les comentaba que en el 2017 el Premio Nobel de Economía lo ganó un psicólogo que ha tomado una teoría que está desde los años 70, ¿no? De otra persona que también igual ganó el Premio Nobel, yendo por el lado de la psicología, y ahora han creado lo que se llama la economía del comportamiento, la economía conductual. Y eso aplicado a la gestión pública nos lleva a esta conclusión. Es más, hay un paréntesis, si a alguno les interesa más este tema, les comento que en el BID, en el Banco Interamericano, hay un curso gratuito sobre esto. Le llaman, creo, gestión del comportamiento, algo así, no recuerdo, de repente les puedo, para la segunda hora les consigo el nombre exacto, pero mírenlo, y es bien interesante. ¿Por qué? Porque parte de este supuesto. En la gestión pública estamos acostumbrados a hacer, nos medimos por cosas de hacer, pero muchas veces estamos haciendo por omisión, al no hacer, ¿no? Hacemos cosas por omisión, es importante. Y generamos incentivos, no sé si alguna vez habrán escuchado, denominan incentivos perversos, aquellos incentivos que son contrarios a lo que nosotros queríamos generar. Un caso comentado, por ejemplo, es del asistencialismo, vamos a decir, o de las ayudas. Se genera en las personas algo que los psicólogos denominan una especie de condicionamiento, un refuerzo.
Le das tanta ayuda que al final lo condicionas a depender de la ayuda. Un efecto perverso, un incentivo perverso. Es un tema que vale la pena discutir. Solamente les digo eso, o sea, la gestión pública no es solamente de acción, es también de inacción, y las inacciones pueden tener un peso, un significado incluso mayor. Una segunda oración sería la siguiente. El valor público se genera con una propuesta de, ¿recuerdan ustedes? Este es el triángulo de Moore, ¿no? El triángulo estratégico. Propuesta de Que valor, tiene tres componentes. Edgar, decías. Valor, Cecilia, sí, exacto. propuesta de Cecilia. valor. Una propuesta de valor es lo primero, efectivamente. Y la propuesta de valor, ¿recuerdan qué es? ¿Cómo sale esa propuesta de valor? ¿Recuerdan? Capacidad operativa. Por Es ejemplo, percibido por el Capacidad operativa. usuario. Si, por ejemplo, en este momento desde el equipo de NAM me pregunta a mí, profe, ¿cómo creamos valor para ustedes, que son nuestros usuarios, nuestro público, nuestra razón de ser? ¿Cómo podría yo crear valor? Capacidad operativa y apoyo de usuarios. Claro, ya, capacidad operativa y apoyo de los usuarios. Pero, ¿sabe? La propuesta de valor, recuerden, es lo principal. Y la propuesta de valor viene muchas veces de las necesidades, ¿no? ¿De quiénes? Del usuario. De los usuarios. De los usuarios, ¿no? Básicamente. Y acá hay un punto importante que lo vamos a conversar un poquito, necesidades, porque en la gestión pública nosotros lidiamos necesidades frente, por ejemplo, deseos, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos un conflicto o algo, la gente nos viene con una fila de pedidos y esos son deseos, no necesariamente son sus necesidades. Y de ahí viene una serie de cosas que tenemos que hacer. Pero lo han dicho bien ustedes, el triángulo es propuesta de valor, capacidad operativa y apoyo. ¿De acuerdo? Excelente. Y una tercera y última pregunta. Decimos, ¿todas las instituciones tienen capacidades de tipo? ¿Recuerdan? No es fácil, ¿no? Ya lo hemos repetido. ¿Capacidades de qué tipo? Técnica, social y Técnicas, política. políticas y sociales. Social. Perfecto. Particularmente recuerden esto, ¿no? Porque esto es pan de todos los días, pero lo social y política. Pero dirán, ¿pero por qué social y política? No, yo no tengo nada que ver con social y política. Disculpa, social sí, porque nos movemos en el ambiente de los usuarios, y los usuarios no están dentro de las paredes o dentro de los locales, están en la sociedad. Y política, ¿por qué? Porque al final, una de las cosas que tienen las entidades públicas es ejercen poder. Representamos al Estado, y el Estado es ejercicio de poder. Las entidades ejercen poder. Cuando OEFA va a hacer una supervisión, ¿por qué lo puede hacer? Porque tiene poder. Si no tuviera poder, nadie se allanaría. Entonces, al tener poder, la política, como alguien decía, es el arte del uso del poder. El problema es que si no sabemos, si no queremos aprender ese arte de uso del poder, no hacemos política y la gente lo va a tomar en otro sentido, otros sentidos. Dicho esto, terminamos entonces esa revisión y vamos a presentar qué haremos el día de hoy en esta sesión. Les decía entonces que a partir del análisis de involucrados y el análisis de capacidades, vamos a hacer en un primer momento un análisis estratégico. Y vamos a utilizar una herramienta super archi conocida, que es la FODA, la matriz FODA o DAFO, como le llaman, que es muy sencilla, saben ustedes, que viene primero de identificar un análisis interno. Recuerden ustedes, del análisis interno siempre salen dos cosas, fortalezas y debilidades. Y del análisis externo salen igualmente dos cosas, oportunidades y amenazas, ¿no? Lo vamos a ver más al detalle, pero hacemos ese análisis estratégico y a partir de las debilidades o las amenazas que no logran, que no se pueden eliminar o evitar, es que de aquí, básicamente, estas debilidades y amenazas que no se pueden controlar, evitar, reducir, es que surgen los riesgos operacionales.
Los riesgos operacionales básicamente resultan, a ver, desde un primer momento surgen de las debilidades que no he logrado superar, de las amenazas que no he podido evitar. En un concepto un poquito más amplio, también los riesgos vienen de las oportunidades perdidas, particularmente cuando esas oportunidades son aprovechadas por otros. En el escenario político se da. Imagínense esto, que con esta pandemia obviamente va a haber cambios y la institución, imagínense donde ustedes laboran, no se adecúa de repente tan rápido como otros. Les pregunto, ¿no habrá un riesgo de que ahí pueda haber, digamos, un reacondicionamiento en el sistema, digamos, una redistribución de las funciones o de los recursos? Puede ser, creo que puede ser. Por tanto, también digo, los riesgos pueden venir de las oportunidades perdidas, y particularmente cuando esas oportunidades perdidas sí son aprovechadas por otros. Pérdida de liderazgo, Cecilia. Sí, claro, puede ser, puede ser. Pero, ¿sabe? Mire, a ver, de repente da un poco la deformación. Tuve hace unos años la oportunidad de en 2 ocasiones ocupar cargos de asesoría en despacho ministerial, y entonces aprendí, no sé si para bien o para mal, pero aprendí que en ese nivel uno tiene que sí o sí dar resultados, sí o sí. Entonces, para mí era claro, si algo no camina y alguien sí camina, entonces, pues tenemos que apoyar al que camina, ¿no? Entonces, por eso digo, si la entidad no se da cuenta de sus debilidades o sus amenazas, eso se convierte en un riesgo operativo, un riesgo institucional, incluso. Y mucho más cuando las oportunidades son aprovechadas por otros y no por nosotros. ¿Sí? Miren, quiero presentarle acá lo que estuvimos conversando sobre capacidades. Esto es una representación personal que espero les sea satisfactoria de cómo las análisis, las capas, o trabajar con capacidades puede ayudar a gestionar mejor una situación de crisis. Para ese efecto, voy a mostrar 2 láminas. Una primera lámina en la cual no se trabaja con capacidades, sino simplemente con recursos. Y en la segunda, sí, trabajando con capacidades. Cuando ustedes comparen luego a ambas, les preguntaré cuál consideran que es el más adecuado. A ver, comienzo lo siguiente. Cuando hay una crisis, la hipótesis es que suceden 2 cosas. En primer lugar, surgen más expectativas, se incrementan las expectativas. Y en segundo lugar, entre otras cosas, aparecen nuevas necesidades e intereses de la población, de los actores. Repito, 2 cosas: mayores expectativas y nuevas necesidades e intereses, ¿ya? Producto de la crisis. Pero producto de la crisis, por el lado del Estado, muchas veces se genera un déficit. ¿Por qué? Porque obliga a más gastos, gastos imprevistos, etcétera, y eso se traduce muchas veces en un déficit fiscal, en principio. En condiciones de déficit fiscal, los recursos cada vez son más escasos, ¿no? Cuando los recursos son más escasos, tengo menos acceso a bienes y servicios, y entonces la percepción de valor decae, ¿no? Esta percepción de valor decae. La gente piensa que las cosas no están funcionando bien, pese a que puede haber incluso más actividad, más servicios. Sin embargo, la percepción de valor, digamos que no favorece. En esas condiciones, sumadas a las restricciones de los recursos, sumadas a las mayores demandas que vienen de estas nuevas necesidades, se genera pues un ambiente de resultados insuficientes. Y consecuencia de eso, se genera insatisfacción, desconfianza, informalidad.
decía esos tres elementos, ¿no? Insatisfacción en el momento, desconfianza como una situación no en el momento, sino constante, y luego surge la informalidad. Recuerden algo, algo que salió de la teoría de sistemas hace años. En una entidad pública coexisten tres tipos de sistemas: sistema formal, sistema informal y sistema social. Un poco el sistema informal resulta cuando, digamos, lo formal no se condice, no se articula con lo social. Lo informal es como, digamos, la válvula de escape. Cuando lo formal no camina, la válvula de escape es el sistema informal. Es lo mismo que observamos acá. Cuando este esquema formal no funciona, obviamente la gente va a buscar los recursos informales. Y consecuencia de eso, lo que va a suceder es un incremento de la crisis, y estamos hablando entonces de lo que podríamos denominar un círculo vicioso. Algo de lo que hemos visto en los últimos meses podría estar graficada de esta forma. Ahora, frente a esta situación, quiero exponerle una posibilidad de lo que podría suceder si en lugar de hablar de recursos, nos concentramos en capacidades. Las capacidades que hemos visto hace un momento. Comenzamos lo mismo. La crisis genera igualmente dos cosas, es decir, se incrementan las expectativas y cambian, aparecen nuevas necesidades e intereses. Igualmente está el déficit, ¿no? Igualmente ese déficit se refleja en menos recursos, pero acá, cuando hay capacidades, pasa lo siguiente, dos cosas. Una vez las voy a poner, dos cosas. Cuando hay capacidades, uno, recuerden ustedes que la principal capacidad que hay una entidad o que debería haber es la capacidad de organización. Entonces, cuando hay capacidad de organización, aún con recursos limitados, uno podría organizar, orientar, si quiere decir focalizar, priorizar, etcétera. Cualquier función que responda, cualquier cosa que responda a la función maximizar, llamemos así, ¿ya? Y con ello se da una mejor atención a las necesidades, por un lado. Y por otro lado, esa capacidad organizativa también permite, en cierto modo, generar un reconocimiento, una confianza en los usuarios, es decir, una legitimización, ¿no? Sí, obviamente estas dos cosas que estoy señalando acá son capacidades. O sea, cuando hay capacidades, digamos que no nos limitamos a los recursos escasos, sino podemos organizar, podemos priorizar y en cierto modo podemos contener la presión, llamemos social. Pero eso no es todo. La hipótesis es que cuando trabajamos de esa forma, comienzan a aparecer otro tipo de capacidades. Parto de esta hipótesis. No tengo cómo sustentarla científicamente, pero vamos a decir, capacidades jalan capacidades. Capacidades detonan, catalizan otras capacidades. No sé si les habrá pasado una entidad cuando, por ejemplo, comienza a aparecer un área que comienza a hacer bien las cosas, como que por ahí comienza a aparecer luego otra área que también quiere hacer lo mismo y tal vez entramos en un círculo virtuoso ahí. Pero no solamente eso en la interna, sino también en la externa. Otras entidades también quieren trabajar con las entidades que tienen capacidades. Sí, se buscan las entidades que tienen capacidades. Por tanto, entonces ya no estoy hablando solamente de las capacidades de la entidad, sino también de las capacidades de terceros, ¿no? Si logramos hacer todo eso, que sería el escenario optimista, entonces, de repente, la percepción de valor ya no es tan baja, digamos, hasta se podría mantener más o menos, pero lo que es más importante, de repente podemos aspirar a que los resultados tampoco son tan desalentadores y en lugar de insatisfacción
de repente podemos aspirar a crear de repente algo, alguno al menos de estos tres elementos. Y con ello ya no estamos hablando entonces de que se incrementa la crisis, sino de repente que se reduce la crisis, ¿no? Quería exponerlo esto como de repente una hipótesis de trabajo de lo que podría suceder cuando se trabaja con capacidades. Y en esta parte les pido sus comentarios. Díganme concretamente, de repente estoy desubicado. Y recuerden que el objetivo del curso es simplemente generar discusión sobre estas cosas. Hemos hablado de capacidades y ahora lo que quisiera es que hablemos de repente unos minutos, 3 minutos, de cómo estas capacidades nos pueden ayudar en tiempos de crisis. Les agradecería sus comentarios. A ver, ¿alguien se anima? Ken Takahashi ha levantado la mano. Señor Takahashi, doctor Takahashi, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No, sí, quería comentar justamente a raíz de esto del COVID, la pandemia, nos ha forzado a acelerar algunas mejoras, digamos, que teníamos previsto, incluso que habían estado postergadas, como el trabajo remoto. Nosotros ya en Senami hemos estado pensando implementar el teletrabajo, pero había una complicación ahí con el tema, pues, las normativas, que había que, una serie de pasos que había que pasar, pero el trabajo remoto lo hemos implementado de golpe. Y eso nos ha permitido incluso ser más ágiles de lo que éramos antes, en algunos aspectos. Entonces, en ese sentido, la crisis, bueno, se vuelve una oportunidad que de repente pues, puede ayudar a generar mayor confianza, mayor satisfacción de los usuarios, ¿no? Y hemos virtualizado buena parte de estos procesos, ¿no? Y de la atención al ciudadano también. Claro. Doctor, de repente me ayuda en lo siguiente. A ver, y justo uno de sus compañeros escribía que cuando los recursos están limitados, por ejemplo, usted dirige una institución, y me imagino también los recursos son limitados, ¿qué alternativas tenemos? ¿Qué alternativas estratégicas tenemos? Recursos limitados. ¿Qué podemos hacer? En una crisis nos exigen más. Si los recursos siguen siendo los mismos, no nos han incrementado nada, ¿cuáles podrían ser nuestras alternativas? Claro, ahí lo que le discutíamos la vez pasada era el tema de si lo que deberíamos asegurar es la eficacia o la eficiencia, ¿no? Pero aquí tendríamos que manejar ambos. Queremos por lo como mínimo mantener la eficacia, es decir, seguir cumpliendo con la provisión de servicios, pero con recursos más limitados, que puede ser por a raíz de la crisis o simplemente por la situación de fiscal del Estado, necesitamos ser más eficientes, ¿no? Entonces, este tema de, digamos, transformación digital, por ejemplo, nos ayuda a lograr eso, ¿no? Cuando una institución no tiene recursos, ¿podríamos pensar estar mirando los recursos de otras instituciones del sector público-privado? ¿Cabría eso como una alternativa? Si hay entidades con más recursos que les sobran, y no voy a mencionarlo, pero hay entidades en nuestro sector que nos pueden apoyar de esa manera, sí. Puede ser, ¿no? Yo también trabajo en un sector donde sí sé que hay una que tiene, y se ve simplemente cuando termina el año y la ejecución presupuestal, ¿no? Bien, alguien comentaba, decía que puede ser interesante. ¿Qué es lo que he tratado de sostener acá para no demorarnos mucho? Es lo siguiente. Uno, que cuando solamente pensamos en recursos, siempre vamos a encontrarnos con limitaciones. Siempre vamos a encontrarnos con limitaciones. Entonces, buscar, por ejemplo, focalizar, priorizar, maximizar de alguna forma, es lo que hace un momento el doctor Takahashi ha dicho, eficiencia. Porque esto es al final una forma de lograr eficiencia. O sea, en lugar de hacer por hacer, busco focalizar, busco maximizar el tema. Eficiencia. Y luego, el otro lado que vimos, el tema de la legitimización, el de conectarme con los involucrados, etcétera. Yo creo que por ese lado voy a ganar eficacia. ¿Por qué eficacia? Porque en lugar de hacer lo que yo pienso que podría o debería hacer,
voy a hacer algo más ya relevante para lo que se necesita en el momento. Y eso de repente va a estar en función de qué tanto escuche yo a los usuarios, los involucrados. Sí, Rudy, adelante, adelante. Ha levantado la mano Rudy y después Pedro Gamboa. Excelente. Iba a hacer dos comentarios. Uno con respecto al tema de recursos. Uh-huh. Cualquiera que esté en administración pública sabe que siempre los recursos van a faltar. Esa es una condición, yo lo diría, ¿no? Más bien lo que uno intenta como institución es cómo logro obtener resultados a partir de lo que tengo, y yo creo que un poco lo que incluso la vez anterior se estuvo hablando, ¿no? La capacidad que uno tiene de poder movilizar otros recursos, que no quiere decir que a uno se lo den, que creo que eso también hay que tener a veces cuidado. El problema no es tanto quién haga las cosas, el asunto es que empiecen a ocurrir. Hay cosas en las cuales, y creo que hay un aspecto que a veces no siempre tomamos en cuenta, ¿no? Hay que priorizar aquello que uno puede hacer y que nadie más puede hacer. Si alguien más puede hacer parte de lo que uno necesita, y sobre todo en época de crisis y de recursos escasos, lo que hay que buscar es cómo coordina, articula para conseguir tener sinergia en la intervención. Lo que uno debería cuidar, sobre todo cuando es autoridad, es que hay algunas cosas que justamente como autoridad alguien no te puede reemplazar. Ahí es donde uno debería tener mucho cuidado de evitar de que se genere un vacío de tu intervención. Y lo jalo a lo segundo que se ha mencionado con el tema de legitimización. Lo que uno espera de una autoridad es que lo que solamente la autoridad puede hacer ocurra. Entonces, parte creo que del análisis está en eso, ¿no? En época de crisis, cuando tenemos restricciones de recursos, por un lado es ver qué otras opciones, con quiénes más podemos trabajar, que tienen recursos, que no necesariamente nos tienen que transferir, estamos hablando necesariamente de recursos monetarios, y viendo los recursos desde todos los ámbitos, público, privado, otras organizaciones que podrán estar trabajando. Y segundo, teniendo claro que como institución pública, sobre todo cuando hay una cuestión de autoridad, hay aspectos que justamente por ser autoridad no los va a poder hacer otra persona, y eso, otra institución. Y ahí es donde también se tiene que cuidar el tema de la priorización, ¿no? Para poder evitar de que ahí se conviertan los vacíos de intervención, sobre todo a nivel del Estado. Conforme, coincido totalmente. Le agradecemos ese tipo de comentarios, porque creo que detrás de lo que usted dice, señor Valdivia, debe haber toda una experiencia. Ya, la mayoría de ustedes ya, digamos que tienen sus años, y al igual que el suscrito, y sus experiencias. Sabemos que muchas alternativas van en el sentido que usted ha mencionado, ¿no? Buscar cosas distintas, buscar el apoyo de otros, y como usted comenzó al inicio, dijo, no es que te la van a dar porque quieren, ¿no? Muchas veces hay que buscar formas un tanto sutiles para conseguir acceder a esos recursos, ¿no? Excelente. Señor Gamboa, quería usted comentarnos. Quería comentar lo que hace un momento usted preguntó, justamente de la escasez de recursos y cómo conseguirlos. Creo que la respuesta está en la articulación. Las necesidades de los usuarios no solamente pueden ser cubiertas por una entidad, al contrario, son muchas las que suman. El día de ayer, por ejemplo, con la ministra, hemos entregado formalmente 7 camionetas al CERNAN, 6 financiadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, para hacer justamente posible el tema de emitir opiniones vinculantes con una visita en campo y una del Ministerio de Comercio Exterior para apoyar turismo en Caracas. O sea, esas 7 camionetas, no, si bien han sido los dineros incorporados en el presupuesto nuestro, no estaban en el presupuesto inicial, sino han sido conseguidas en esa articulación que buscamos con los otros sectores y donde vemos cómo podemos conseguir dinero para atender justamente a ese usuario con la rapidez y con la atención que se merece, ¿no? Ese es un tema, creo que importantísimo. No podemos tener toda la plata del mundo y tenemos que comenzar a ver cómo articulamos con otros sectores. Sí, sí, sí. Y el tema de la articulación es un tema, en verdad, vital, clave en la gerencia pública. No es fácil, porque incluso la articulación, señor Gamboa, parte de identificar los intereses, ¿no? Porque articular
quiere decir que dos o más entidades van a hacer un trabajo conjunto, complementario, pero muchas veces hay entidades que podrían complementarse. La pregunta es ¿por qué no lo hacen? Y lanzo una hipótesis, porque hay veces quienes podrían estar impulsando eso todavía no han visto el potencial de complementarse, de articular, ¿no? Por eso es que muy apropiado, la articulación es vital en todo esto y particularmente en situaciones de crisis. Bien, muchísimas gracias por los comentarios. Permítame avanzar un poco más y vamos a hacer otra estación más adelante de estos, para aprovechar las grandes experiencias que tienen los participantes en el curso. Entonces, les decía que lo que vamos a hacer el día de hoy es utilizar la matriz FODA o DAFO. ¿En qué consiste esta matriz DAFO o FODA? ¿Ya? Tiene esta estructura. Mire, es una matriz de este tipo. No lo he completado. Por este lado sería el sector interno. Y por este lado, esto sería el sector externo, ¿no? Este sería el sector externo. Disculpen, se me pasó. En el sector interno salen dos cosas. Salen fortalezas y salen debilidades. ¿Qué son las fortalezas? Son las capacidades, son los recursos, son nuestro posicionamiento. Por ejemplo, hace un momento decían, le han quitado a OIFA de repente alguna competencia. Eso debe haber sido una labor de un lobby fuertísimo, ¿no? Porque OIFA como que ya va teniendo su posicionamiento. ¿Qué es un posicionamiento? El posicionamiento es un valor en una entidad. Es más o menos cómo lo ubica la gente en el, digamos, en la mentalidad común, en el pensamiento común de la gente. Por ejemplo, uno escucha Contraloría, ya sabe que es Contraloría, o Defensoría, sabe que es Defensoría. Entonces, hay entidades que comienzan a tener un nombre propio reconocido, y eso es posicionamiento. Y eso es también una fortaleza. Las fortalezas pueden ser tangibles y pueden ser también intangibles. Pero en el sector interno, una entidad no solamente tiene fortalezas, sino también tiene debilidades. Y normalmente las tiene. ¿Ok? ¿Cuáles son las debilidades? Pues en principio, todas nuestras restricciones. ¿No? Restricciones. ¿Saben? Un paréntesis ahí. Cuando yo hablo de restricciones, de repente le pueda resultar interesante lo siguiente. Hace, ya será como 20 años, un físico acuñó el término teoría de restricciones, ¿no? Y decía lo siguiente, las restricciones son importantes porque decía, la eficiencia de un sistema está en función de las restricciones. ¿Qué les parece esta ecuación? La eficiencia de un sistema está en función de las restricciones. ¿Le parece correcto o no? ¿Qué opinan? A ver. Nancy, hoy día estás medio calladita, Nancy. ¿Qué te parece esa ecuación? Nancy, ¿estamos? Sí estás, ¿no, Nancy? Perdón, sí, perdón, mi audio estaba apagado. Sí, yo hace unos minutos había levantado la mano, pero no me hicieron caso en el bloque anterior. Disculpas. Ya, justamente mi comentario iba un poco enlazado a ese tema, ¿no? Enlazado al comentario que había hecho Rudy, ¿no? De que en el Estado efectivamente nunca nos caracterizamos porque los recursos, no, digamos, abunden, sino más bien siempre trabajamos en función de recursos limitados, aun cuando estos se amplíen con los recursos de la cooperación o incluso otras alianzas. Pero creo que allí, y yo era justamente el comentario y el ejemplo que iba a poner, era que creo que otro tema es muy importante en términos de saber priorizar qué actividades tenemos que hacer y que esas actividades estén realmente vinculadas al core, vamos a decir, del negocio, de la actividad, de la entidad, en este caso pública, de lo que estamos hablando en este curso, ¿no? Y ha pasado, y yo conozco un caso real, por ejemplo, en una circunstancia que
bueno, incluso leí los comentarios, vamos a decir, de terceros, en general la ciudadanía, que hacía una crítica respecto a una entidad porque gana un premio por un tema X. No voy a detallar, digamos, completo el ejemplo, pero digamos que reconocen ese premio y bueno, se difunde en las redes y la crítica es algo así como que, claro, ganan este premio en esta lógica, pero lo que les corresponde hacer no lo hacen bien, ¿no? Entonces, claro, desde una lógica ciudadana, y ahí viene este punto que usted plantea respecto de las restricciones, ¿no? Que efectivamente vamos a ver, de todas maneras vamos a tener recursos limitados para una serie de acciones, pero la idea es cómo con esos recursos priorizamos a poder implementar de la mejor manera, con calidad, con eficiencia, aquello que realmente es como nuestro core, ¿no? Para lo cual estamos hechos, y creo que Rudy también lo mencionaba en términos de qué es eso que nos toca hacer sí o sí, y que seguramente otro no lo va a poder suplir, y por tanto, pues hay una dependencia de alguna manera en los resultados que nosotros tengamos que dar, ¿no? Por ahí va mi comentario. Ya, mira, pero Nancy, ayúdame con lo siguiente. Mira, te muestro dos opciones. En verde voy a poner la eficiencia de un sistema está en función de sus capacidades. Y en el otro lado, en rojo, he puesto la eficiencia de un sistema está en función de sus restricciones. ¿Cuál crees que sea la más correcta o la menos incorrecta? Yo creo que la más correcta tiene que ver con sus capacidades, ¿no? Con capacidades, ¿no? Sí, porque de eso va a depender que logre los resultados que se requieren de ella, ¿no? Las restricciones de alguna manera, y creo que el comentario de Pedro respecto de poder generar alianzas, podrían, y dependiendo de a qué se refieran o qué restricciones estemos, digamos, abordando, podrán haber varias estrategias para superarlas, pero creo que las capacidades, o sea, si yo tengo un montón de recursos, pero esos recursos no me otorgan la fortaleza de las capacidades para poder operar como se espera, pues lamentablemente mis resultados no van a ser reconocidos, no van a ser buenos, no van a cumplir con los objetivos que el ciudadano espera de mí, ¿no? Una pregunta, ¿alguien de los participantes cree que la ecuación correcta o más probable sea la que está en rojo, esa que dice que la eficiencia de un sistema está en función básicamente de las restricciones? Ahí. Sergio ha levantado la mano. Adelante, por favor. ¿Me escucha? Sí, sí. Sí, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sergio Reyes. Bueno, yo soy ingeniero industrial de formación y bueno, estoy familiarizado con esa teoría de las restricciones de Goldratt, ¿no? Si no me equivoco. De Goldratt, así es. ¿No? Entonces, que dice que la teoría, la cadencia en la producción o el ritmo de la producción lo da la máquina que menos produce, ¿no? El cuello de botella, ¿no? Yo tengo una máquina que produce 20, adelante otra que produce 100, y adelante la última produce 5. Entonces, mi producción va a ser 5, ¿no? Porque ahí es donde el cuello de botella se frena y atrás se genera un embalse, ¿no? Entonces, esa restricción es la que marca la productividad, ¿no? Gracias. Entonces, eso es muy cierto, y si se aplica, digamos, se ve mucho en la administración pública en diferentes enfoques, digamos, o vistas, ¿no? Por ejemplo, en lo que es los procesos. Un procesos, de verdad, cuanto más grande es la entidad, normalmente no hay excepciones, es más lento funciona, ¿no? Por ejemplo, como los ministerios más grandes, como el Ministerio de Economía, donde yo he tenido la oportunidad de trabajar, y ahí se nota pues que los procesos que no son tan eficientes, y a eso le sumas que no son automatizados, te genera un tráfico de trámites, de tramitología, como se dice ahora, bastante pesado, ¿no? Entonces, esa es una de las restricciones, por ejemplo, que yo veo, o que esta teoría se aplica o se ve en la realidad de las entidades públicas. Gracias, Sergio. Gracias. Miren, como le dije, la intención no es decirle que es la verdad, es simplemente exponer y que ustedes analicen. Este es el supuesto, la hipótesis. Creo que muchas veces pensamos que la eficiencia de un sistema básicamente está determinada por nuestras capacidades. A ver, la prueba fáctica. Cuando queremos algo, ¿a quién se lo damos? Al más capaz.
¿no? Al más capaz. No se lo damos al menos capaz. Y si tenemos a alguien menos capaz, en algunos casos, no conozco donde ustedes trabajan, pero lo dejamos, claro, como dice también, en el enfoque de la producción agrícola puede haber, señor Álvarez, semejanzas. Le decía, entonces, como que nos apoyamos más en los que son capaces, en aquellos que tienen capacidades, y pensamos que con eso podemos lograr eficiencia o eficacia. Pero, como bien ha dicho Sergio, llega un momento en que los que no son capaces, o sea, aquellos que son restricciones, comienzan a tener mayor influencia. Es como decir, la capacidad tiene un techo. Más allá de eso no puedes porque, digamos, como que estás con un lastre. El ejemplo que ponía Goldratt en su libro era el siguiente. Dice, imagínense ustedes un tren. Entonces tienen tres componentes. Tienen la locomotora jala dos vagones, un vagón de pasajeros y un vagón de carga, cargado con minerales. Imagínense que es el tren que va de Lima a La Oroya. Bueno, no lleva minerales a La Oroya. Vamos a decir que, imaginemos que sí la va a llevar, ¿ya? Para hacer un esfuerzo. O lleva una carga pesada, en todo caso. Una carga pesada lleva en el vagón de carga, y luego tiene el vagón de pasajeros y la locomotora. La pregunta es, ¿dónde centrarían ustedes su atención de mejorar, de repotenciar? Opción 1, en la locomotora. Opción 2, en el vagón de pasajeros. Opción 3, en el vagón de carga. ¿Dónde se enfocaría? Para sintetizar, aquellos que piensan en capacidades, lo que van a hacer en forma común es decir, repotenciemos la locomotora, ¿no? Aquellos que piensan en las restricciones van a decir, no es la locomotora, va a decir, ¿quién es el más lento? Y dicen, el vagón de carga. Entonces van a buscar cómo aligerar el vagón de carga. Estas cosas que parecen teóricas, les cuento que hace muchos años trabajaba, en ese entonces pues tenía un proyecto en la Unión Europea, y justo apoyando el desarrollo socioeconómico a Huancavelica. Y vimos el caso del tren, el famoso tren Macho. Y recordábamos en ese entonces, porque siempre todos los proyectos habían sido en mejorar la locomotora, ¿no? Cuando nos habíamos estado pasando otros temas. Bueno, lo dejo ahí para seguir avanzando. Regresemos al punto que les decía, la matriz FODA. Entonces la matriz FODA tiene dos elementos, el interno y el externo. En el interno, fortalezas y debilidades, y en el externo, oportunidades y amenazas. La matriz FODA se hace de la siguiente forma. Se colocan las fortalezas acá, las debilidades aquí, ¿no? Las oportunidades aquí, las amenazas acá, y luego se hace una matriz cruzada. Por ejemplo, en esta celda de acá, en esta celda, le llaman estrategia de tipo FO. ¿Qué es una estrategia de tipo FO? Es cómo aprovechar las oportunidades usando las fortalezas. O mejor, a la inversa, usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades. Y en esta celda serán las FA. ¿Por qué? Será usar las fortalezas para superar o evitar las amenazas. En este de acá será, por ejemplo, aprovechar las oportunidades para superar las debilidades. Obviamente el problema, el lado feo viene acá, ¿no? Porque acá lo único que me queda es evitar amenazas y superar debilidades. Pero la pregunta, ¿con qué? ¡Wow! Ahí está el problema. Por eso es que decimos que básicamente de este cuadrante es que surgen potencialmente los riesgos operacionales. Los riesgos operacionales surgen de las amenazas no evitadas, de las debilidades no superadas y, como dije hace un momento, también de las oportunidades perdidas por nosotros y aprovechadas por otros, ¿no? De repente no se ve, pero por ejemplo esto saqué de un PI, un plan estratégico institucional, que lo tienen ustedes, lo hacen en ocasiones, creo que ahora ya no está en la estructura, pero normalmente la matriz FODA era común.
Este, por ejemplo, es de toda una región o el departamento de Ucayali. Fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. Por ejemplo, leo algo muy rápido, ¿no? Por ejemplo, acá han puesto como una estrategia, dice, a ver, no sé si puedo, a ver, creo que no puedo ampliarlo. No puedo ampliarlo. Acá dice, en esta parte dice construcción de centros hospitalarios en la región. ¿Y de dónde sale esta estrategia? Sale de lo siguiente, de la Fortaleza 2. ¿Qué es lo que pasa? Que según esto, el gobierno regional tiene experiencia en la construcción de hospitales y centros de salud. Y por el lado, hay una oportunidad 2. Existe un programa integral de salud de la niñez. No lo conozco, pero me imagino será como una especie de PP, un programa presupuestal. Entonces tiene el financiamiento, tiene la capacidad, entonces se propone construir. Esa es una estrategia. Repito, las estrategias acá son cómo usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades. Recuerden, en el trabajo que van a hacer ustedes, ahí está detallado un poco, digamos, el criterio a desarrollar. Dicho esto, entremos a la última parte para darnos unos 45 minutos por lo menos para el trabajo práctico que ustedes van a aplicar estos conceptos. Decirles lo siguiente, complementando. Normalmente ese riesgo operacional que vimos hace un momento, recuerden, este riesgo operacional que resulta de este cuadrante, resulta de recuerden, las amenazas no evitadas, las debilidades no superadas y de las oportunidades perdidas por nosotros y aprovechadas por otros. Esos riesgos generalmente pueden ser de tipo interno y externo. Hace un momento el doctor Gamboa decía sobre una situación. Entiendo que ese riesgo vino del sector externo. Y él decía si pueden ser directas o indirectas. Generalmente las internas aparecen más como directas y las externas aparecen como indirectas. Al final, Juan Pedro, riesgo es riesgo, como dicen. De donde vengan, lo que me preocupa es lo que pueda implicar para la continuidad, para la institución. Además, estos riesgos pueden venir muchas veces de personas o de procesos o de tecnologías, ¿no? De esto, por ejemplo, uno diría, muchas veces son procesos o tecnologías, pero veamos, dependiendo del tipo de gestión, yo no descartaría más los riesgos que puedan provenir de personas, ¿ah? Particularmente en entidades que todavía, digamos, tienen un alto grado de informalidad, definitivamente es personas. Repito, si en una entidad pública prima, llamemos el sistema informal, ¿y cuándo nos damos cuenta que prima el sistema informal? Por ejemplo, cuando la toma de decisiones, digamos, no es transparente, no es estandarizada, por decir, ¿no? O sea, es caso por caso, o sea, cada uno se determina para cada caso. Cuando priman relaciones más que la autoridad, como la amistad, cosas de ese tipo. En esos casos son señales de la primacía de un sistema informal. Y en esos casos, en las entidades públicas, sí, efectivamente, las personas pueden ser de repente un gran origen de riesgos, ¿no? Esto con cargo, a ver, lo vamos a ver en la última parte del curso, pero bueno, ya. Saben ustedes que en el tema de la gestión de riesgos hay varias etapas, pero creo que lo primero que estamos haciendo nosotros es, cumpliendo esto, establecer el contexto. O sea, ¿no? Y en función de esto estamos llegando hasta acá, identificar riesgos, ¿no? Vamos a ver más adelante, vamos a comenzar a ver, por ejemplo, a partir del próximo lunes, a ver cómo tratar esos riesgos, en cierto modo. Cómo tratar, o sea, qué estrategias tienen. A ver, ¿qué estrategias tenemos? De una vez les comento. Por ejemplo, con los riesgos o con las fuerzas en contra. Básicamente hay 4 estrategias. Como le digo, esto lo vamos a ver con mayor detenimiento en la próxima sesión, pero
de una vez, como para que no quede así en el aire. Por ejemplo, a ver, comencemos con la primera. La primera opción sería reducir o evitar, o incluso más claro, eliminar el riesgo. Eso sería lo ideal, ¿no? Esta es teoría de riesgo sencillo, eliminar. Ya no existe. Feliz de la vida. Si no puedo eliminar, la segunda opción sería transferir. Transferir. Esto, por ejemplo, se plasma a través de tercerizaciones, subcontratos, cosas de ese tipo. O sea, cuando, por ejemplo, algo que puede tener un gran riesgo, digamos, en lo posible, una opción de tercerizar, pasarlo a otro, es lo que le llaman una estrategia de transferir el riesgo a otro, ¿no? Transferir también es lo que en el ámbito financiero se hace compartir el riesgo. Por ejemplo, una alianza o un convenio muchas veces es una especie de riesgo compartido y responde a esta estrategia de transferir. No transfiero todo, pero transfiero una parte de riesgo. ¿Cómo lo hago? En lugar de que yo tenga que hacer todo el proceso, lo hacemos en forma conjunta. Una tercera alternativa es la mitigación, o sea, la reducción de los impactos. Y finalmente, pues si ya no me queda nada, si no lo puedo eliminar, no lo puedo transferir o compartir, y tampoco lo puedo reducir sus impactos, lo único que me queda es, como dice, convivir con el riesgo, ¿no? Obviamente también no es convivir por convivir, sino hay que tener planes de contingencia en ese punto. ¿Ya? Un poco de lo que hagamos va a salir esto, y como dije, estas estrategias las vamos a desarrollar más en el próximo, en la próxima sesión. Dicho esto, pediría si es que hay alguna pregunta, porque en caso que no hubiese preguntas, pasaríamos a la parte del trabajo práctico. Tenemos 9:20, tenemos alrededor de 55 minutos para realizar este trabajo práctico. Igual, vamos a seguir, voy a estar de itinerante, si es que tienen alguna duda, para apoyarlos en el desarrollo de este trabajo. ¿En qué consiste este trabajo? Chile, ¿me puedes ayudar proyectando la hoja que corresponde a esta parte? Creo que José Álvarez, creo que decía, similar enfoque se aplica. Ah, ok, sí. Ah, ya te entiendo. O sea, el tema de la restricción. ¿Te refieres a eso, cierto, José? Ya. Ok. Entonces, en esta parte, recuerden, nos hemos quedado en el tema de capacidades. Entonces, lo primero que le vamos a pedir dos cosas, que son bastante sencillas. La segunda es más sencilla que esta. Esta es la primera. La primera es hacer la matriz FODA o DAFO. Y para ese efecto, le pedimos que, y me ayudas con el cursor, Shirley, en principio, para el proceso, repito, para el proceso que ustedes han elegido y pedimos que no lo cambien, para el proceso, por ejemplo, en el caso que proyecté, se mantiene el proceso, no de supervisión. Entonces, para ese proceso, vamos, proyecta, identifican 3 oportunidades, 3 amenazas, ¿no? Que vienen del entorno y particularmente de un contexto de crisis. Recuerden que ayer presentamos algunas ideas al respecto y luego también indiquen 3 fortalezas y 3 debilidades. Chile, le indicas eso que está de color medio exacto, eso, esas celdas, 3 fortalezas y 3 debilidades. Cuando tengan eso, entran a los cuadrantes y les hemos dado, por ejemplo, ahí dice cuadrante 1, es todo eso, efectivamente, el cuadrante 2, 3, obviamente 4 cuadrantes. El cuadrante 1, ahí dice, ahí está el criterio, dice usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades. Entonces ustedes miran las fortalezas, las 3 que han colocado y dicen cómo alguna de estas me puede servir para aprovechar alguna de las oportunidades que se han colocado arriba. Y cuando lo encuentren, lo escriben ahí. Lo escriben en cualquiera de estas celdas. Ahí hemos dado hasta 3, ¿no?
hemos dado hasta 3. Lo óptimo sería que hagan los 3. ¿Ya? Y así hacen para cada uno de los casos, ¿no? Y les pedimos que particular atención tengan al que está en rojo, porque como habíamos dicho, ese cuadrante 4, de ahí es que van a salir, básicamente de ahí van a salir los riesgos operacionales. Recuerden, riesgos operacionales, producto de las debilidades, de las amenazas y también de las oportunidades no aprovechadas. Es lo que le llaman el costo de oportunidad, ¿no? Eso, primera parte. Y segunda parte, algo muy sencillo, la continuación, Shirley. Es muy sencillo. En base a este cuadrante 4 que les mencioné, en base a ese cuadrante 4, ustedes digan cuáles podrían ser 2 riesgos que se presenten. Seguimos pensando sobre el proceso. Seguimos sobre el proceso. 2 riesgos. Ya, 2 riesgos que puedan durar. Entonces, esos riesgos simplemente lo vamos a evaluar de una forma muy sencilla en función de 2 factores. Probabilidad de ocurrencia y gravedad del impacto. Nuevamente, la calificación la tienen al costado, es de 1 a 5. Si el riesgo que ustedes colocan tiene una alta probabilidad de ocurrencia, 5. Si tiene una mínima, 1. Si el impacto que pueda generar en el proceso es alto, 5. Si es muy alto, 5. Si es muy bajo, 1. Y nuevamente nos va a salir la misma estructura. Cuando ustedes, de esos 2, obviamente el riesgo crítico va a ser el que tenga el mayor puntaje. Y ese riesgo crítico es el que les vamos a sugerir que a partir del día lunes trabajemos de cómo generar un proceso de cambio en torno a ese riesgo. ¿De acuerdo? Listo. ¿Hay alguna pregunta? Si no, para ganar tiempo, pasamos a los grupos. Shirley, tú organizas esta parte. Adelante. Sí, efectivamente lo que se ha hecho es agregar las pestañas. Es un nuevo enlace el que les vamos a enviar ahora a través del Zoom y a través del WhatsApp. Se mantienen los mismos grupos de la primera sesión y recordarles, por favor, colocar los integrantes que participan en esta actividad. Entonces, si no hay más dudas, los enviamos a grupos ahora. Tienen 45 minutos para realizar esta actividad. ¿No hay dudas? Ya, los enviamos ahorita. Alex Uriarte. Alex, estás en el grupo 3. Parece que es el tema del internet.